Sepa más en RT. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a RT. Son las 7 de la mañana aquí en Moscú y es tiempo de noticias. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en la localidad de Iguala ha llegado a la Cámara Alta de México. La tragedia ha tenido repercusión no solo en ese país, en Caracas y en Washington han tenido lugar actos de homenajes a estos alumnos que llevan perdidos desde el 26 de septiembre. Ya está curada la primera paciente contagiada de ébola fuera de África. Los médicos de la española Teresa Romero hicieron este anuncio tras los resultados negativos de las pruebas. En tanto, el Consejo de Enfermería del país ibérico ha criticado la forma en que los profesionales de la esfera llevaron a cabo los procedimientos para combatir este virus. Acaba en manos del Estado Islámico un lote de armas lanzadas por los aviones norteamericanos para los kurdos que están defendiendo la ciudad siria de Kobani, según indicado los activistas y un video publicado en internet. Precisamente en esa zona crece la alerta por el posible uso de arsenal químico por parte de los yihadistas. En Bruselas, los representantes de Moscú, Kiev y la Unión Europea han debatido la deuda que Ucrania tiene con Rusia por el suministro del gas. En la reunión no se alcanzó una decisión definitiva, aunque el próximo 29 de octubre se esperan resultados. Más de $1.000 millones han perdido los agricultores norteamericanos a causa de las acciones de la compañía Syngenta. Los cultivadores han demandado a la empresa a raíz de que ésta intentó vender productos transgénicos a China sin que Pekín aprobara la importación. Quédese con nosotros, tenemos más noticias aquí en RT. Bienvenidos. El caso de los 43 estudiantes en paradero desconocido en México ha llegado a la Cámara Alta del país. Al tratar la desaparición de poderes del estado de Guerrero, una comisión del Senado decidió votar sobre este asunto antes del 30 de octubre. Nuestra colaboradora Emma Torres nos amplía los detalles de esta situación y el clamor que causa en la sociedad y la comunidad internacional el destino de estos jóvenes. Organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy un estudio sobre la falta de calidad de la información sobre la incidencia delictiva en México. Y es que estas organizaciones se han agrupado para conformar la Iniciativa Común por la Seguridad y la Justicia, impulsados por los actos de inseguridad que se han estado viviendo en nuestro país. Y precisamente me refiero a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Los padres de estos 43 estudiantes están exigiendo la desaparición de poderes en Guerrero, así como la renuncia del gobernador Ángel Aguirre. Y en este día, precisamente, la Cámara de Gobernación en el Senado de la República iba a votar el dictamen para la desaparición de poderes en Guerrero. Suspendieron esta votación y se ha anunciado que se va a reagendar hasta próximas fechas. Hoy por la mañana pudimos platicar con 2 senadores para conocer su opinión al respecto. Las circunstancias en el estado de Guerrero ya han sobrepasado los márgenes de lo admisible y de lo tolerable. No solamente el caso de Ayotzinapa, sino un abandono crónico de las instituciones políticas en el estado que ha provocado que haya ausencia de ley, que haya ausencia de Estado de Derecho, que haya ausencia de los mínimos condiciones de gobernabilidad. Peña Nieto se ha dedicado a grandes reformas supuestamente y tiene abandonado el país. Hay una fractura clarísima entre el gobierno y la población mexicana. Por otro lado, se ha presentado una carta de apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa. Esta carta, que está traducida en 5 idiomas y que está firmada por intelectuales, artistas y académicos de más de 60 países y de 500 universidades, exigen la renuncia del gobernador de Guerrero, así como la renuncia del procurador de ese estado y del procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Las acciones de apoyo a nivel mundial siguen. Desde
Desde este momento ha comenzado una tormenta en Facebook y Twitter que con los hashtags EPN Bring Them Back y Regresa los EPN están exigiendo al gobierno que presente a estos estudiantes con vida. El próximo 22 de octubre se ha proclamado el Día de Acción Global por Ayotzinapa y se van a realizar diferentes actividades. En la capital del país se va a realizar una manifestación a la que han denominado Una Luz por Ayotzinapa. También los estudiantes están invitando a realizar un paro a nivel nacional que dure 48 horas. De esta manera se pretende seguir presionando al gobierno y que muy pronto se logre encontrar a estos 43 estudiantes con vida. La tragedia de Iguala tiene repercusión no solo en la red, sino también en diferentes partes del mundo. Un ejemplo de ello es que los estudiantes venezolanos han salido a las calles de Caracas por el caso de la desaparición de los 43 alumnos en México. Los manifestantes han expresado su repudio por el hecho que consideran demuestra la falla estructural en la política de los derechos humanos en ese país. Los activistas han traído flores y encendido velas en homenaje a los jóvenes perdidos. A Caracas también se le suma Washington, donde tiene lugar una concentración semejante. Un grupo de personas llevando carteles con las fotos de los estudiantes desaparecidos y con los lemas de "Regrésalos" se ha convocado frente a la embajada mexicana en la capital estadounidense. La analista internacional Estela Caloni opina que es la política exterior de Peña Nieto la que está llevando a México hacia el caos y la violencia. 30.000 familias buscando a sus desaparecidos sin que nadie les responda nada. Y sobre eso nos damos cuenta que en esta situación siguen asesinando gente en México, no solo estos estudiantes, sino que en otra pueblo del Estado de México. Y por otra parte, tampoco hizo justicia, porque no se puede empezar un gobierno con tremenda impunidad. Que el problema grave es que el actual presidente de México, Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, no volvió a recuperar los elementos de la vieja política exterior de México, que era una política muy independiente y que la acercaba más a América Latina y a los países del tercer mundo que a Estados Unidos. Nosotros estamos viviendo una injerencia directa de Estados Unidos, que está queriendo impulsar el caos definitivamente y una violencia extrema en México para aducir que ellos no pueden tener en su frontera más cerca, en su frontera tan importante como es la frontera de Estados Unidos con México, un país sin control de su propia situación y su seguridad. Cambiamos de información. Los médicos que tratan en Madrid a Teresa Romero, la primera contagiada con ébola fuera de África, han anunciado que la paciente está curada. La noticia ha llegado tras una nueva prueba negativa de la enfermedad. Mientras tanto, el Consejo de Enfermería critica la formación que se les brindó a los profesionales acerca de este virus. Francisco Guaita tiene todos los pormenores. Este martes es el cuarto día consecutivo en el que Teresa Romero da en el test del virus del ébola negativo. Así lo comunicaban en una rueda de prensa los médicos del Carlos III. El Centro Nacional de Microbiología nos ha comunicado que la PCR de virus ébola de la paciente que atendemos en nuestro hospital ha dado resultado negativo. Este dato se añade a las 3 PCRs negativas que hemos recibido durante los 3 días previos. Por lo tanto, el equipo médico que atendemos a la paciente consideramos que se cumplen los criterios de curación de virus ébola establecidos por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué cambia ahora en la vida de Teresa Romero? Pues bien, ya no necesita estar en una sala aislada, tampoco es necesario que los auxiliares y las enfermeras lleguen con equipos protegidos y ahora estará en estado de observación. Sin embargo, no va a salir del Hospital Carlos III porque, según han comunicado los médicos, todavía tiene daños importantes del virus del ébola que le ha afectado a su cuerpo. Mientras tanto, en el horizonte cercano de Teresa Romero hemos sabido a través
palabras de la portavoz de ella, que dice que lo que quiere es tener una vida normal, que quiere seguir trabajando y ayudando a los pacientes y, más allá de ello, que está dispuesta a donar su sangre ya curada para intentar ayudar a las personas que están contagiadas del virus del ébola. Solo horas antes de que sepamos que Teresa Romero había superado el virus del ébola, ha habido un primer informe del Consejo de Enfermería de España. Allí se hablaba de la gestión con este virus del ébola y se ha sido muy crítico y muy duro. Se dice, por un lado, que no han dado ni formación pertinente y adecuada a los enfermeros y tampoco tenían los equipos que debían tener para tratar este tipo de enfermedad. En ese sentido, el presidente del Consejo de Enfermería ha puesto dos ejemplos claros. Uno, que 4 de las 6 personas que estaban cuidando a Teresa Romero no sabían concretamente cómo ponerse el traje, y también se hablaba de que ni las mascarillas, ni tampoco los guantes, ni las calzas, los propios zapatos que utilizan no estaban correctos. De lo que eso se habla aquí dentro del hospital, en esta rueda de prensa que han dado a las 5 de la tarde, es que eso no es así y que dicen los doctores que en estos momentos y durante este proceso del virus del ébola aquí en España ha habido la formación y también el equipo pertinente para trabajar sobre esta enfermedad. Independientemente de ello, el presidente del Consejo de Enfermería ha querido recalcar que es inmoral que todavía aún la persona que ha criminalizado a Teresa Romero y que no la ha premiado, que es el consejero de Sanidad de Madrid, siga aún en su puesto. Una persona que es la máxima responsable de la sanidad de una comunidad autónoma y que agrede verbalmente a un paciente vulnerando sus derechos, no puede seguir siendo consejero. Ahora, si no hay más casos, tendrán que pasar 42 días para que se pueda decir que España está libre del virus del ébola. Sin embargo, a miles de kilómetros en el África Occidental, la realidad es muy diferente porque, según la Organización Mundial de la Salud, allí cada semana se contagian más de 1000 personas. Y Cuba envía 91 médicos adicionales a Liberia y a Guinea para combatir el ébola. De esta manera asciende a 256 el número de los doctores y enfermeros de la isla que laboran en África Occidental. Esa cifra de galenos caribeños constituye más de la tercera parte de todo el personal sanitario extranjero que presta servicios en la zona de la epidemia. Está previsto que la misión médica durará 6 meses. Mientras tanto, fuentes en la diplomacia estadounidense afirman que Washington saluda la iniciativa de Raúl Castro de colaborar en la lucha contra el ébola. Las armas y las municiones lanzadas por aviones norteamericanos para los kurdos sirios en Kobani aterrizaron en las zonas controladas por el Estado Islámico. Al menos un lote compuesto por granadas de mano, lanzacohetes y ojivas acabó en las manos de los radicales, según indican los activistas y un video publicado en Internet. El Pentágono, por su parte, no ha descartado esta posibilidad. Mientras, en la ciudad de Kobani, asediada desde hace más de un mes por los extremistas, crece la alerta por el posible uso de armas químicas por parte del Estado Islámico. Según fuentes médicas, las víctimas muestran síntomas parecidos al de ataques con gas, pero no pueden confirmarlo sin un análisis ulterior. Al respecto, el politólogo Omar José Hassan Fariñas cree que los yihadistas podrían recibir armamento tóxico de sus patrocinadores. Desde que la coalición supuestamente internacional, que fue liderada solamente por los Estados Unidos, atacó y destruyó al gobierno de Muammar al-Gaddafi en Libia, el caos y el desastre en relación a la presencia de armas en grupos no estatales ya se ha hecho general y universal en todo el Medio Oriente. Ahora, ¿quién se lo suministró? Bueno, Dios sabe, es la respuesta más sensata. Pero uno puede explorar y decir, la misma gente que está suministrando al Estado Islámico con armas convencionales, es muy probable la fuente que le está suministrando con armas no convencionales. En ese sentido, eso sigue siendo un tema controversial. Hay quienes señalan que es el gobierno turco, otros señalan que es los países del Golfo, ellos alegan que no. Todo el mundo dice que no le está suministrando armas al Estado Islámico, pero cada día el Estado Islámico tiene más armas, mejores armas, y está mejor armada que todos los que están enfrentándose ahorita
a esa entidad. La deuda de Ucrania ante Rusia por el gas y la falta de garantías económicas de pagar por el futuro suministro son los temas clave que trataron en Bruselas los representantes de Moscú, Kiev y la Unión Europea. Las partes no llegaron a una decisión definitiva sobre el abastecimiento del combustible a Ucrania, sin embargo, lograron algunos avances. Agustín Fontaine nos trae los detalles de estas negociaciones. Por las declaraciones que se desprenden de los protagonistas en esta reunión, en una conferencia de prensa posterior, el principal obstáculo para llegar a un acuerdo parece ser que el Estado ucraniano no cuenta con los recursos para hacer frente a una millonaria deuda que tiene con la estatal rusa Gazprom y para pagar por el gas ruso que necesita para el invierno. De esta manera lo expresaba el representante de la Unión Europea. Tras la reunión decía: el problema sobre la financiación para los suministros de gas a Ucrania durante el invierno no está resuelto. Por su parte, el ministro de Energía de Rusia decía que Moscú, Kiev y la Comisión Europea van a trabajar en 5 jornadas para saber cómo se obtendrán los recursos que necesita Kiev para hacer el pago por el gas ruso. Respecto a las condiciones de un eventual acuerdo que en todo caso se firmaría el próximo 29 de octubre, volvieron a salir a la luz algunos datos que ya se conocen. Lo avanzábamos recién. Ucrania está dispuesta a pagar parte de la deuda que tiene con la estatal rusa Gazprom, serían unos 3.100 millones de dólares, pagaría 1.450 millones de dólares antes de que finalice el mes de octubre y el resto sería pagado antes de que finalice el año 2014. Lo cierto es que el ministro de Energías de Rusia decía que la deuda que tiene Ucrania hoy con la estatal rusa Gazprom es de 5,3 mil millones de dólares. Por lo tanto, hay un saldo que todavía estaría pendiente. Hay que decir que respecto al precio del gas volvió a salir un número que se conocía, 385 dólares por 1.000 metros cúbicos. Y un dato que aparece quizás como una novedad, lo decía Oettinger, es que en el caso de que Naftogaz no pueda pagar por el gas ruso, una compañía europea podría comprarlo y revendérselo a Ucrania. La idea es que el 29 de octubre se firmen 2 acuerdos, uno intergubernamental entre Ucrania y Rusia y otro a nivel corporativo, seguramente entre Gazprom y Naftogaz. Por lo tanto, nos quedamos a la espera de un acuerdo definitivo que finalmente no llegó. Veremos si la semana que viene entonces llegamos a la solución final y Ucrania cuenta con el gas para el invierno y no tendremos entonces también eventuales cortes para los estados de la Unión Europea. El analista económico Gonzalo Cañete indica que la Unión Europea, pese a su apoyo político a Kiev, no se apresura a traducir este sustento en cifras, entre otras causas debido a la reacción negativa de la sociedad. El apoyo que se ha dado a Ucrania o a Kiev por parte de la Unión Europea, un apoyo político. Ahora cuando vemos que ese apoyo político se traduce en cifras como los 5.200 millones de dólares o la reducción o la rebaja que se ha hecho a 4.500 millones de dólares, es dinero. Ahí ya estamos en un tema más complicado. Si la situación económica de Europa está bastante débil, no olvidemos que también la situación política, porque hay muchísimas posturas políticas ahora emergiendo en Alemania, emergiendo en Francia, emergiendo incluso en España o en Reino Unido, partidos antieuropeístas, como se define por parte de la propia Comisión a esos partidos. Pues bueno, creo que la situación de la postura de la Unión Europea es bastantes complicaciones tenemos ahora mismo, tanto en el terreno económico, en el terreno monetario, con el sistema monetario europeo, y en el terreno político europeo, como para meternos en camisas de 11 varas. Imagínense sencillamente cómo afectaría a la opinión pública europea que anuncien que vamos a prestar a Kiev 4.500 millones de dólares. Dada la situación que ahora mismo en Europa, pues probablemente los ciudadanos europeos dirían: oye, hay cosas más importantes que hacer, problemas internos, antes que prestar dinero a países vecinos que realmente están fuera de nuestro contexto, ¿no? Nueva denuncia contra el ejército ucraniano por utilizar bombas de racimo. En este caso, es la organización Human Rights Watch quien lanza esa acusación. Los defensores de los derechos humanos indican que los hechos ocurrieron a principios de octubre en la ciudad de Donetsk y que son una violación de las normas internacionales de guerra. Además, el documento precisa el uso de este tipo de armas en unas 12 localidades de la zona del conflicto. En uno de estos ataques, el 2 de octubre, murió un empleado de la Cruz Roja. No obstante, desde Kiev rechazan que sus tropas hayan utilizado este armamento. Cabe destacar que las bombas de racimo están prohibidas en más de 100 países. Sin embargo, Ucrania no forma parte de ellos. La OCDE señala que ha tomado en consideración el informe. Y por su parte, desde el Departamento de Estado norteamericano se negaron a comentar el asunto. El analista internacional Salvador Muñoz cree que el gobierno de Poroshenko está dispuesto a matar inocentes si así lo requieren sus intereses geopolíticos.
Yo creo que esto es una muestra más de que el gobierno de Poroshenko es un gobierno antidemocrático, es un gobierno cuyo objetivo no pasa por resguardar el bienestar de la población ucraniana. Aquí hay intereses geopolíticos claros que tienen que ver con aislar a Rusia, fortalecer esa zona de influencia de la OTAN, integrar a Ucrania en la Unión Europea. Y por lo tanto, si para eso hay que matar civiles, hay que asesinar gente inocente, este gobierno ya ha dado muestras que no tiene ningún problema en hacerlo. Este es un armamento muy peligroso porque no es preciso. La bomba de racimo tiene un alcance indeterminado, que alcanza un perímetro más grande que un campo de fútbol, de soccer, y por lo tanto la esquirla que explota con la bomba le puede llegar a cualquier persona. Instantes que salvan la vida. En Donetsk, una niña ha logrado escapar de la muerte solo por suerte. En estas imágenes ustedes podrán ver cómo transcurrió el hecho. La menor estaba paseando frente al principal estadio de fútbol de la ciudad y al oír el sonido de los bombardeos se echó al suelo. Precisamente este movimiento fue lo que le impidió ser aplastada por una parte de la construcción que cayó a tan solo unos centímetros de ella. El incidente se produjo durante un ataque del ejército ucraniano contra esa urbe. Las milicias denunciaron el uso de un misil balístico Toshka-U que impactó en una planta de químicos, pero la onda expansiva fue tan fuerte que afectó a muchos otros edificios en un radio de varios kilómetros. Es una violación de los derechos humanos cortar el suministro de agua a quienes no tienen medios para pagar las facturas. Así lo ha calificado los expertos de la ONU la grave situación en la que se encuentran los habitantes de la ciudad estadounidense de Detroit. Se trata de la retirada del servicio a los ciudadanos que tienen pagos atrasados. Las autoridades reactivaron esta medida en la primavera de este año, tratando de lograr el abono de las cuentas. En total, unas 300.000 personas, que representan casi la mitad de la población de Detroit, no pueden pagar por el líquido vital. Solo en septiembre, unas 5.000 viviendas han sido privadas de este recurso fundamental. Y los activistas opinan que cortar el agua a los residentes locales simplemente porque no pueden pagar no es solo una violación de los derechos humanos, sino que también es una forma de quitarles la vida. Yo creo que no es una prioridad ahora la crisis en Detroit, en Washington, y eso está muy mal. Estamos, como una nación, estamos pagando muy profundo para las múltiples guerras que estamos en todo el mundo ahora luchando, y la verdad es que aquí en casa, en nuestra propia tierra, estamos quitando el agua a la gente. El agua es un derecho humano, creemos. Y toda persona, rico o sea pobre, necesita agua para vivir. Entonces, quitar el agua a las personas simplemente por no poder pagar no solo es una violación de derechos humanos, sino también es una forma de quitar la vida a la gente. Agricultores norteamericanos de 11 estados han presentado una demanda contra la compañía Syngenta por intentar vender producciones transgénicas a China antes de que Pekín aprobara la importación. Una vez que se supo el tipo de maíz que se quería suministrar, el gigante asiático rechazó esta carga. Como consecuencia de tales acciones de la empresa, los demandantes perdieron más de $1.000 millones. Además de ello, los agricultores destacan la caída drástica de los precios en el mercado. Sin embargo, este no es el único litigio que enfrenta a Syngenta. El mes pasado, exportadores del grano también presentaron su demanda por haberles hecho perder decenas de millones de dólares por la misma causa. Los expertos en el área consideran que la empresa se ha permitido actuar de esta manera, ya que a la larga no es ella quien sufre estas pérdidas. La cuestión es quién tiene el riesgo. Para Syngenta, es un mercado que sale efectivo o no, pero no se pierde. Pero lo que significa esa equivocación enorme es una pérdida de $1 billón de parte de los agricultores de los Estados Unidos. Los que toman el riesgo no es Syngenta, sino son los agricultores. Syngenta y los demás tienen sus ganancias cuando venden la semilla.
Entonces, el agricultor compra la semilla porque no tienen opciones, no hay otra semilla que no es transgénico o por lo menos con buen acceso. Y entonces Syngenta ya gana ahí. Entonces, de ahí el agricultor tiene que sembrar. Entonces, ellos toman el riesgo que hay un problema de clima y pierden por alguna razón. Y si no hay mercado, y eso es el caso de que estamos hablando ahora, si no hay mercado, ¿quién pierde? Es el agricultor, no es Syngenta, porque ya han vendido su semilla. Y el descontento del gigante asiático con la calidad del grano estadounidense ha llevado a que China redujera un 85% sus importaciones del país norteamericano. En su intento por abastecer a la población con alimentos de buena calidad, Pekín busca otros mercados y potencia la producción interna. Yelena Milinchis les cuenta más en el siguiente reportaje. China da la espalda al maíz estadounidense. Desde el año 2008, el gigante asiático ha sido uno de los mayores importadores del maíz norteamericano. Compraba 5 millones de toneladas al año y en 2014 la venta ha caído drásticamente. China empezó a rechazar suministros de maíz estadounidense en noviembre pasado, cuando detectó una cepa genéticamente modificada que no había sido aprobada por el Ministerio de Agricultura del gigante asiático. Los consumidores chinos son cada vez más sofisticados. Lo que quieren recibir son productos de calidad. Si en China vendes yogur con sabor a fresa, pero que no contiene fresa natural, sino solamente aroma, ese yogur no tiene ningún valor para los consumidores. Y ahora la clase media, que cada vez es mayor, está muy concienciada sobre la calidad de los productos que quiere comprar. Hasta ahora, China ha rechazado 1,45 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos. Al mismo tiempo, China está firmando nuevos acuerdos con Brasil, Argentina, Ucrania. Recientemente se ha anunciado que Sudáfrica va a comenzar a exportar maíz y sobre todo trigo amarillo a China. China está buscando, por tanto, nuevos abastecedores, nuevos mercados en los que abastecer sus necesidades de este producto. China se ha convertido de la noche a la mañana en un importador de peso de maíz. Sin embargo, la mayor parte de este grano que consume el país asiático es de la producción local. Y esa es la tendencia que el país quiere seguir. El Instituto de Agricultura del noreste de China muestra orgullosamente diferentes tipos de maíz que ha logrado cultivar en su propia tierra. Y en un futuro próximo, los chinos esperan ver más de este producto doméstico en sus tiendas. Yelena Milinchich, RT, Harbin, China. Y ha llegado el momento de repasar otras noticias de impacto en nuestra sección en breve. El volumen del cultivo de opio en Afganistán creció el 36% en el año 2013, batiendo todos los récords. Y eso pese a los más de $7.000 millones gastados por Estados Unidos para erradicarlo. Estas cifras se citan en un reciente informe de la organización que supervisa los fondos norteamericanos en ese país. Y mientras el Departamento de Defensa acusa al gobierno afgano de no prestar apoyo suficiente a la lucha contra la droga, la dormidera alimenta la inestabilidad en el país, llenando los bolsillos de los talibanes y otros grupos criminales. Y parece que algunos agentes del orden en Estados Unidos no son muy tolerantes a la música en los espacios públicos. Lo entenderán al ver estas imágenes. Un policía detiene a un músico callejero aparentemente sin haber cometido ningún crimen. El melómano, que tocaba su guitarra en una estación del metro de Nueva York, fue conducido por el uniformado bajo los gritos de desaprobación de los pasajeros del subterráneo. Así terminamos. Quédese con nosotros para el repaso de los titulares. No se vaya. El mundo delante de nuestros ojos cambia más y más rápido. No sabemos si mejora o no. Pero nosotros sí. Siga toda la actualidad del mundo en alta resolución. RT en HD. 10 días en el país Enigma. Entre un pueblo que no está acostumbrado a la presencia de periodistas. En lugares a los que no llega el objetivo de las cámaras.
conociendo una vida que no aparece en los titulares de los medios internacionales. Un equipo de RT les acerca a la realidad que se vive en Corea del Norte. ¿Cómo es vivir bajo un sol frío? Andar por caminos congelados. Participar en competiciones de renos. Para saberlo, hay que pasar por los caminos de Yakutia. Desde la microbiología hasta las escalas cósmicas. Las invenciones que cambian la vida para bien. Los descubrimientos que hacen marchar el progreso. Tecnología de Rusia. Tecnología de punta en RT. Bienvenidos de regreso, vamos a repasar los titulares de esta jornada. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en la localidad de Iguala ha llegado a la Cámara Alta de México. La tragedia ha repercutido no solo en ese país, en Caracas y en Washington han tenido lugar actos de homenaje a estos alumnos que llevan perdidos desde el 26 de septiembre. También han encontrado apoyo en las redes sociales. Ya está curada la primera paciente contagiada con ébola fuera de África. Los médicos de la española Teresa Romero hicieron este anuncio en Madrid tras los resultados negativos de las pruebas. En tanto, el Consejo de Enfermería del país ibérico ha criticado la forma en que los profesionales del sector llevaron a cabo los procedimientos para combatir el virus. Acaba en manos del Estado Islámico al menos un lote de las armas lanzadas por aviones norteamericanos para los kurdos que se encuentran defendiendo la ciudad siria de Kobani, según han indicado los activistas, y un video publicado en internet y que no ha sido descartado por el Pentágono. Precisamente en esa zona crece la alerta del posible uso de armas químicas por parte de los yihadistas. En Bruselas, los representantes de Moscú, Kiev y la Unión Europea han debatido la deuda que tiene Ucrania con Rusia por el suministro del gas. En la reunión no se alcanzó una decisión definitiva, aunque el próximo 29 de octubre se esperan algunos resultados. Ahora les invito a quedarse con nuestro programa Entrevista y aquí en RT.